Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Cuando el hombre y la mujer se exponen ante la palabra para descubrir por ella cuál es la voluntad de su Señor, no hay forma de que el hombre siga siendo el mismo. No hay forma de que la mujer siga siendo la misma. La exposición ante la palabra del Señor trae cambios, produce cambios, transformaciones radicales, transforma su forma de pensar, transforma su forma de sentir, transforma su forma de actuar. Y no porque el hombre por sí mismo quiera producir los cambios, sino porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu de aliento que opera por ella, produce los cambios de parte del Señor. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando un hombre y cuando una mujer se exponen ante la palabra con sencillez de corazón, inmediatamente van a surgir cambios, porque el Espíritu de Dios produce estos cambios. El Espíritu discierne los pensamientos, no solamente los conscientes, sino aquellos pensamientos inconscientes que el hombre creyera que no los tiene. El Espíritu discierne los sentimientos, no solamente los que afloran con naturalidad, sino aquellos sentimientos que el hombre nunca podría pensar que los tiene. El Espíritu discierne las actitudes y las intenciones del corazón, no solamente de las que él es consciente, sino aún aquellas que están escondidas dentro de sí. Y esto es precisamente producto de la palabra, porque la función de la palabra es llevar al hombre y a la mujer a la estatura del varón perfecto, a alcanzar la unidad de la fe, a alcanzar la plenitud de la edad de Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene como propósito la formación de carácter, pero no el carácter natural, no el carácter del hombre de acuerdo a los sistemas de vida en los cuales él vive, sino conforme al carácter de la imagen y semejanza por medio de la cual él fue creado. De allí entonces la importancia de exponernos ante la palabra para que el Espíritu pueda producir cambios. Hemos aprendido que la fe no solamente consiste en creer, consiste también en actuar, consiste en pensar como Dios piensa, consiste en ver las cosas como Dios las ve, en entender la obra de Dios y por la cual el Espíritu va transformando nuestras vidas. Así que, teniendo esto como propósito, en el programa de hoy vamos a estudiar 3 casos para que nosotros mismos podamos no solamente definir qué es fe, sino adicionalmente, sobre todo, para que nosotros podamos evaluar los niveles de fe en los que estamos caminando y que seamos capaces, de igual manera, de poder quitar todo aquello que estorba para seguir avanzando en el camino de la fe. En Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34, encontramos el relato de la sanidad de una mujer que sufrió por espacio de 12 años un flujo de sangre. Leemos en el versículo 25, y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva.
y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En este primer caso, esta mujer, según el versículo 25, versículo 26, había sufrido mucho por espacio de 12 años, no solamente por la condición de salud en la que ella se encontraba, sino adicionalmente por el trato que había recibido de parte de los otros que habían tratado su caso. Dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos, y sobre eso había gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado. Termina el versículo 26 diciendo que su condición se empeoraba cada vez más. En este primer caso descubrimos que la fe consiste en esforzarse. Observe claramente en el versículo 26 todo lo que ella había pasado por espacio de 12 años. Sin embargo, cuando ella oye hablar de Jesús, no vio la situación como un intento más fallido, como los anteriores, sino que lo vio como la oportunidad que ella tenía que aprovechar. Fe es esforzarse, es decir, es sacar fuerzas de la decepción, es sacar fuerzas del fracaso, es sacar fuerzas de la angustia, es sacar fuerzas del dolor. Fe es la fortaleza para salir de la derrota y de la desgracia. Y este caso nos lo está ilustrando claramente. ¿Cómo podemos nosotros saber el nivel de fe en el que nosotros nos encontramos? ¿Cómo podemos medir el crecimiento de la fe? Si ante el fracaso desistimos, no hemos crecido mucho en la fe. Si no hay la capacidad de esforzarse por seguir adelante, pese a que no hemos encontrado los resultados que nosotros estábamos buscando, entonces no hemos crecido lo suficiente en la fe. Porque fe es esforzarse, es seguir adelante, es sacar fuerzas aún de la amargura misma para seguir adelante en el proceso por el cual estamos caminando. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo 6, encontramos un caso bastante similar, el caso de David. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y observe la conclusión del versículo: mas David se esforzó en Jehová su Dios. Fe es sacar fuerza de la decepción. Fe es sacar fuerzas del fracaso. Fe es sacar fuerzas de la amargura. Una persona que ante la decepción, que ante el fracaso, que ante la amargura, desisten de seguir adelante, es una persona que no ha crecido lo suficiente en la fe. ¿En qué nivel de fe nos encontramos? ¿En qué nivel de crecimiento y de desarrollo de la fe nos encontramos? Tenemos que evaluar cuál es la condición frente al fracaso, cuál es nuestra posición frente al fracaso, cuál es nuestra posición frente a la angustia, y ahí descubriremos el nivel de fe en el que nosotros nos encontramos. De ahí la importancia de que para poder crecer en la fe es necesario alejarnos de todas aquellas situaciones que desalientan el seguir trabajando en nuestro compromiso con la fe. Una persona que asiste a la iglesia y de momento desiste de seguir asistiendo a la iglesia por situaciones que se dieron dentro de la iglesia, es una persona que no ha crecido lo suficiente en la fe, pese a que ella misma pueda decir que cree en el Señor. Porque no se trata, como lo hemos sabido establecer adecuadamente, no se trata solamente de creer,
La palabra del Señor nos declara, por sus frutos los conoceréis. Los niveles de fe se pueden determinar de acuerdo a la actitud que desarrollamos frente a la adversidad. Se puede determinar por la actitud que adoptamos frente a las situaciones difíciles. Otro caso que quiero leer, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y note, y los flacos, los débiles, se ciñeron de fortaleza. Eso es fe. Es seguir avanzando ante la adversidad, seguir avanzando ante los intentos fallidos, no detenerse por el hecho de no ver los resultados que nosotros estamos esperando. En el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 10, dice, haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Eso es fe, es imponerse sobre la deficiencia inclusive. No puede ser un obstáculo ni un estorbo aquello que estamos esperando, pero que todavía no se ha visto. Y finalmente en 1 Corintios capítulo 1, verso 25, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco, es decir, lo débil de Dios, es más fuerte que los hombres. Fe entonces es esforzarse, es seguir manteniendo la actitud de querer alcanzar aquello por lo cual estamos trabajando, aunque no veamos los resultados que estamos esperando. El otro caso lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que se callase, pero él daba mayores voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49, entonces Jesús parándose, mandó a llamarle, y llaman al ciego y le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50, él entonces echando su capa se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que cobre la vista. Versículo 52, y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado, y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El caso de Bartimeo nos enseña a nosotros que fe es prevalecer ante la oposición, es prevalecer ante la opinión pública, es prevalecer ante la crítica, es prevalecer ante el acoso. Bartimeo estaba acostumbrado al menosprecio, porque no todas las personas que pasaban por el lugar donde él se encontraba tenían la disposición de entregarle alguna moneda. Estaba acostumbrado a rogar, estaba acostumbrado a pedir. Sin embargo, ese día, Bartimeo se enfrentó ante una situación ante la cual no se había expuesto anteriormente. Se expuso ante la oposición férrea, se expuso ante la opinión pública, se expuso ante la crítica, se expuso ante el acoso. Claramente el versículo 48 dice, y muchos le reñían, haciéndolo callar. Sin embargo, observe, él daba mayores voces diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es fe? ¿Y cómo nosotros podemos saber que tenemos fe? ¿Cómo podemos determinar cuál es el nivel en el que nosotros nos encontramos? Fe es prevalecer ante la oposición. Fe es prevalecer ante la opinión pública. Fe es prevalecer ante la crítica. Fe es prevalecer ante el acoso. Hay muchas personas que desisten de seguir avanzando por los comentarios de otros. Hay personas que desisten de los proyectos que han iniciado por las críticas de otros. Hay personas que desisten de seguir trabajando precisamente porque no encuentran apoyo en las personas ante las cuales ellos van. Fe es prevalecer ante todo esto. ¿Cómo podemos nosotros saber
el nivel de fe en el que nos encontramos. Si una persona desiste ante la opinión de los demás, no ha desarrollado realmente la suficiente fe. No está viviendo realmente por fe. Está viviendo por la opinión de los demás, está viviendo por el criterio de los demás, está viviendo por el comentario de los demás. Fe es prevalecer por encima de la crítica, por encima de la murmuración, por encima del chisme, por encima de la difamación, por encima de la opinión de los demás. El caso de Bartimeo es un caso sumamente importante que nosotros lo entendamos. No solamente se trata de un caso de sanidad de un ciego que de momento recuperó la vista, porque estuvo a punto de no recibir la vista. Si él hubiera atendido el regaño de los que le ordenaban callarse, Bartimeo no hubiera recobrado la vista. Si Bartimeo hubiera atendido las voces de todos aquellos que lo criticaban por alzar la voz, Bartimeo nunca hubiera recuperado la vista. Hay muchas personas que no reciben lo que están buscando y es precisamente porque viven por el comentario de otras personas. Hay muchas personas que no avanzan en la vida de fe porque no tienen una opinión personal acerca de lo que ellos están buscando, sino que dependen de lo que otros piensan y de lo que otros opinan. Los niveles de fe se miden por la persistencia, por la perseverancia. La fe se mide por la persistencia de la persona. La fe se mide por la perseverancia de la persona, de mantenerse aún por encima de las quejas, por encima de las críticas, por encima de los señalamientos. El tercer caso que vamos a estudiar es el caso de la mujer sirofenicia, Mateo capítulo 15, versículos 22 al 28. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Pero él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Este caso es un caso sumamente importante. De nuevo, no se trata solamente de una sanidad. El propósito del Espíritu Santo de incluirlo dentro de los relatos del Evangelio no es sencillamente para que nosotros conozcamos de un caso en que a la distancia Jesús sanó a una niña, a una joven, del tormento del demonio. No se trata solamente de un caso de sanidad o de un caso de liberación. Es una lección de fe por medio de la cual nosotros entendemos que fe es persistir, fe es persistencia. Fe es la formación de carácter, de no ver en el menosprecio el obstáculo para no seguir adelante. Fe es la lección de vida para que nosotros entendamos a prevalecer en aquello que nosotros hemos creído, a mantenernos firmes en aquello que nosotros estamos buscando. Hay un dato bien importante en este relato que quiero destacar, y es el hecho de que la mujer no hablaba el mismo idioma de Jesús. Cuando leemos los relatos y vemos la forma fluida en la cual se desarrolla el diálogo, muchos hemos creído de que se trata de personas que hablaban el mismo idioma. Pero como el mismo relato lo describe, la mujer no hablaba el mismo idioma de Jesús. Por eso, el escritor tiene mucho cuidado de describir que se trataba
de una mujer sirofenicia, de una mujer cananea. Y eso es precisamente para destacar el hecho de que la mujer no hablaba el mismo idioma de Jesús. Por eso cuando usted mira en el versículo 23, cuando los discípulos se acercan a Jesús, ellos dicen, despáchala, y observe, pues da voces tras nosotros. Los discípulos no entendían lo que ella les decía. Para ellos eran sonidos, para ellos eran voces, pero no entendían lo que la mujer les estaba diciendo. Y esto es precisamente para que nosotros podamos entender el valor espiritual y la enseñanza de fe que este relato nos está presentando. La mujer, a pesar de que no era entendida en su idioma, a pesar de que era menospreciada, a pesar de que no era considerada como digna de recibir aquello por lo que ella estaba pidiendo, se mantuvo, persistió y fue firme hasta inclusive sobrepasar el menosprecio y la humillación. ¿Cómo podemos nosotros determinar los niveles de fe en los cuales nos encontramos? Si una persona ante el menosprecio desiste de seguir trabajando en aquello en lo que está trabajando, no ha crecido lo suficiente en la fe. Si una persona no puede tolerar el menosprecio, si una persona no puede tolerar la crítica, si una persona no puede pasar los límites del entendimiento humano, realmente no ha crecido lo suficiente en la fe. Y esta es la lección que este relato nos deja a cada uno de nosotros. Fe es persistir y no tomar como personal todos los comentarios que los otros hagan acerca de nuestra situación, de nuestra persona y de lo que estamos trabajando. La mujer se hizo entender con el poco conocimiento que tenía acerca del idioma de Jesús y pudo prevalecer para poder recibir lo que ella estaba buscando. Por eso, la expresión de Jesús, y quiero citarla, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Este caso es el de una persona que no tiene conocimiento acerca de la palabra. No es como el caso de la mujer con flujo de sangre u otros casos que se presentan en las Escrituras que conocían la palabra. Pero este caso es el caso de una persona que no tiene conocimiento de la palabra. Sin embargo, superó la fe de aquellas personas. La lección de fe que este relato nos deja es que aún una persona sin el suficiente conocimiento en la palabra de Dios puede moverse en fe cuando está dispuesto a persistir, a mantenerse en aquello en lo que cree. Y aquí podemos entender la palabra que Jesús citó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, tu Dios que te ve en secreto, te recompensará en público. En estos tres relatos nosotros tenemos tres grandes lecciones acerca de la fe. Fe no solamente es creer. A lo largo de varias enseñanzas hemos destacado que la fe nos mueve a actuar conforme a aquello en que hemos creído. La fe es la evidencia de lo convencido que estamos de aquello en que creemos. Hemos destacado que la fe es la forma de ver las cosas tal y como Dios las ve. Y por extensión es sentir como Dios siente. La fe es la fortaleza para poder salir de la derrota y de la desgracia. La fe es esforzarse, es decir, es sacar fuerza de la decepción, es sacar fuerza del fracaso, es sacar fuerza de la angustia, es sacar fuerza del dolor, es sacar fuerza de la amargura. La fe
es prevalecer ante la oposición, es prevalecer ante la opinión pública, es prevalecer ante las críticas, es prevalecer ante el acoso. La fe es persistencia, es mantenerse en aquello en que nosotros estamos trabajando. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de fe han desistido precisamente porque no han sabido valorar en qué nivel de fe se encuentran? Por eso es bien importante que nosotros entendamos y sepamos apreciar los niveles de crecimiento en los cuales nos encontramos. Porque de ello depende el que nosotros tomemos las medidas suficientes y necesarias para poder corregir aquello que es necesario corregir. Cuando una persona no sabe resistir al resentimiento, cuando una persona no sabe resistir a la opinión pública, cuando una persona no sabe resistir la crítica, es una persona que está expuesta a perder la fe. Y esta es la corrección que el Espíritu establece por medio de su palabra. Por eso la importancia de que entendamos lo que significa estar crucificado juntamente con Cristo. Nada que hagan en contra de ti realmente lo tienes que ver como algo personal. Porque no es a ti lo que lo están haciendo, es el enemigo que está tratando de desvirtuar los procesos de fe en los cuales el Espíritu te ha introducido. Por eso ten mucho cuidado con la crítica, ten mucho cuidado con el chisme, ten mucho cuidado con todo lo que la gente hace. Remítelo a la cruz del Calvario. Llévalo a la cruz del Calvario, clávalo en la cruz del Calvario. Y no permitas que nada ni nadie afecte ni tu forma de pensar, ni tu forma de sentir, ni tu forma de hablar. Porque ten presente que todo ello es estratagema del enemigo para detenerte en los procesos de crecimiento de fe. El día de hoy, el Espíritu de Dios está dándote instrucciones precisas. Desecha el enojo, desecha el resentimiento, desecha todo aquello que altera tu forma de pensar, todo aquello que altera tu forma de sentir. Porque ten por seguro que detrás de todo eso hay un proyecto satánico para detenerte en tu proceso de desarrollo, en tu proceso de crecimiento espiritual en cuanto a la fe. Te bendigo, la paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.